le dije la semana pasada, es el padre del pueblo de Israel, también conocido como padre de la fe. Es bueno, es un símbolo para Israel, porque ellos están conscientes de que de sus lomos salió la nación hebrea. Y hasta ahí hay uno de los pasajes de Jesús donde habla de rico y Lázaro, cuando dice que Lázaro fue a la gloria y el rico estaba en el otro extremo, en agonía. Y dice que Lázaro se dirigía diciendo, Padre Abraham. Sí, hay muchos pasajes que menciona este gran hombre que fue agradable a la vista de Dios, tenía el corazón conforme a Dios y Dios le escogió en la antigüedad. Voy a hacer un pequeño preámbulo de este asunto. En la época que Abraham vivió, no había Biblia. No había Biblia. Y entonces, como por ejemplo Noé o como por ejemplo Abraham, ¿cómo podía mantener una conducta en medio de un mundo revuelto? Pues ya usted sabe, ya habíamos hablado de lo que había sucedido, por qué Dios decidió mandar un diluvio sobre la tierra, vimos las causas, y eso arregló la humanidad. No, eso no arregló la humanidad. En los tiempos de Abraham estaban iguales. Reciente el diluvio, los habitantes de esa época comenzaron a hacer la Torre de Babel. ¿Y saben cuál fue el objetivo de la Torre de Babel? Escapar de otro diluvio. Ese es el origen de las lenguas. Después, otro día hablamos de eso. Y entonces, sin Biblia, sin una guía, creo que eso es una instrucción directa del Espíritu de Dios. En el libro de Romanos capítulo 2, donde dice el justo juicio de Dios. Eso es un tema que vamos a tocar pronto. Dice que los que han conocido la ley serán juzgados por la ley. Pero los que no han conocido la ley serán juzgados por su corazón. Porque en cada ser humano habita un espíritu que Dios colocó. Y aunque usted no sepa Biblia, dice que ese espíritu que responde a Dios le dice a usted lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto? ¿Usted nació en una iglesia, hermano? Sí, usted nació en el Evangelio católico. ¿Usted nació en el Evangelio? No. Pero antes de entrar a conocer a Cristo, tú sabías lo que era bueno y lo que era malo. ¿Hay alguien aquí que en su infancia, sin conocer el Evangelio, no sabía lo que era bueno y lo que era malo? Yo digo, hermano, ¿sabía usted antes de conocer el Evangelio lo que era bueno y lo que era malo? Porque eso es natural. Eso es una condición natural. Nosotros lo leímos en Génesis cuando dimos la clase de la creación. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló un espíritu de vida dentro de él. Por eso el hombre es cuerpo, tiene un cuerpo, un ser, es todo un ser, tiene vida, ese cuerpo tiene vida, pero también tiene un espíritu que es inmortal. Y ese espíritu responde a Dios. Así que en medio de una sociedad como... Bueno, le voy a poner un ejemplo superior. Cristo vino al mundo a dar su vida por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto, hermano? ¿Y cómo está la sociedad de hoy? ¿Cómo está la sociedad de hoy, Agustín? Es cierto lo que dice, da miedo. Da miedo la condición humana. Sin embargo, todos los sacrificios. No es
Trató de salvar a través del arca los que pudo, pero no se pudo. No escucharon, después ellos mismos decidieron hacer una torre, no funcionó, y así sucesivamente. Mandó a Moisés, se hizo la ley, se hicieron las escrituras del Antiguo Testamento, no ha funcionado. Pues finalmente, como dice la parábola, mandaré a mi hijo, el hombre que plantó la viña. Finalmente voy a mandar a mi hijo porque a él van a respetar. No. Y lo único que hemos obtenido de la raza humana, de nosotros, es lo que dice la Escritura. Vamos de mal en peor, hasta el día que se manifieste. Hasta el día que se manifieste. Vamos de mal en peor. Y ahí está. La apropiación de salvación, ahí está. Pero la raza humana no quiere verlo. Entonces por eso estudiamos los inicios. Porque nosotros tenemos que saber de dónde viene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios viene de los lomos de Abraham. Vimos todo lo que sucedió, donde él vivía, en Ur de los Caldeos, el viaje que hizo, la conquista de la tierra, lo vimos todo. Y hoy estamos en la segunda parte. Génesis capítulo 15, del 1 al 6. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo te será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si es que puede. Y les dijo: así será tu descendencia. ¿Alguien aquí se ha puesto a contar estrellas? Carlito, ¿cómo te sientes? Perdona que pare. Carlito estaba medio enfermito. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguien aquí ha contado las estrellas? Es difícil, son muchas. Muchas. Y gracias a Dios ahí entramos nosotros. Ahí entra. Ellos son el tronco original, nosotros somos las ramas insertadas a través de Jesucristo. Son muchas. Aquí el tema está en que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía alrededor de 75 años. Y Sara por el estilo. Y el tema está que cuando él llama a Abraham y le dice lo de la promesa, Abraham ya pasaba de los 90. Y exactamente cuando hizo en el capítulo 17, cuando se habla de la circuncisión, era Abraham ya de 99. Aquí el tema está de las promesas de Dios, cuando nosotros somos capaces de creerlas o no. Aquí la situación radica en cuando nosotros podemos o tenemos la capacidad para creer esto. De hecho, pero dice Abraham, pero ¿cómo yo voy a tener de mí saldrán naciones si yo, mira la edad que tengo y no me has dado hijos? Ya estamos hablando de una edad avanzada y en un pasaje un poquito más adelante dice que hasta la mujer se rió. Ya, la mujer no tenía las costumbres,
dice la Escritura. Había dejado las costumbres de la mujer. Y él le dice, viene Dios y le dice, tu descendencia será grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan del sermón del pastor el domingo pasado? Esperanza contra esperanza. Esperanza de recibir algo cuando no es posible humanamente recibirlo. La esperanza cuando el médico te dice tu situación no tiene arreglo. Y científicamente es así. Pero ahí es donde viene la promesa. Dios no se fija de las promesas. Dios no se fija de lo que puede decirte el médico o de lo que puede estar sucediendo realmente tu situación económica. Dios no se fija de eso. Tu situación económica puede estar muy mala, pero nosotros tenemos promesas. Y por eso a él le dicen el padre de la fe. Porque Abraham le creyó a Dios siendo viejo, su mujer también, y dice la Escritura en el libro de Génesis que por creerle le fue contado por justicia. Y aquí sucedió lo imposible. Abraham le creyó. ¿Estamos nosotros en capacidad de creerle a Dios? Estamos nosotros en capacidad de creerle a Dios. Cuando lo imposible se puede hacer posible. ¿Qué Dios mío? No tenemos aquí a la mamá de Yarel, no vino hoy. Los médicos habían diagnosticado lo peor. Aquello se veía, aquello estaba feo. Ella le creyó a Dios y Dios hizo un milagro. Porque de eso parte. Dios tiene la mejor disposición para nosotros, tiene las mejores promesas de nosotros. Ahora depende de nosotros que le creamos a Dios. Es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. El Dios que suple cuando tú estás en aprieto, pero tú le creíste. El Dios que te sana cuando el médico te dijo, tú no tienes arreglo. El Dios que te lleva al lugar que Él tiene previsto para ti cuando tú hayas perdido la esperanza. Ese es el Dios de Abraham. Ese es el Dios de Isaac. Ese es el Dios de Jacob. Ese es el Dios que envió a Jesucristo. Ese es el pueblo de Israel. Y es el Dios de nosotros. Esperanza contra esperanza. Para nosotros no es posible. Para Dios no hay nada imposible. Pero mira a dónde estoy. Yo creía otra cosa. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, a modo de resumen, porque tenemos que saber de dónde salió el pueblo de Dios. Sucedió el nacimiento de Isaac, sucedió en el capítulo 21. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara. Visitó Jehová a Sara.
La que se rió, no estaba fácil, estaba como para reírse. Tenía 90 y pico años. Hacía años había perdido las costumbres de las mujeres. Y cuando aquellos varones, por cierto, es la única vez en la escritura que yo veo esa manifestación de Dios. Porque cuando María fue a concebir del Espíritu Santo, ¿a quién se le apareció? El ángel Gabriel, es el mensajero de Dios. Cuando a Daniel en el río de Babilonia estaba por 3 semanas en ayuno y oración, ¿quién se le apareció? La visión de Jesucristo que aparece en Apocalipsis. Y en todas las apariciones de Dios, cuando Moisés estaba en la cima de Sinaí, estaba hablando con Dios. No le pudo ver la cara, pero él sabía que estaba hablando con Dios. Pero esta es la única vez en la Biblia, yo no lo he encontrado. Si alguien la ha encontrado, me lo dice. Esta es la única vez en la Biblia que estaba Abraham a la sombra del mediodía descansando y se le aparecen 3 varones. 3 varones celestiales. No 1, no 3. Y ahí le da la promesa. Vas a tener un hijo. Y Sara, que estaba escuchando, se rió. Bueno, es como para reírse, ¿no? Es un asunto de fe. Hay quien tiene fe y funciona. Hay quien le funciona las cosas de Dios y ni se dio cuenta. Y hay quien no cree y bueno, no le funciona. Yo no conozco otro pasaje, Robert, que 3 varones en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haya dado un mensaje. No lo conozco. ¿Usted lo conoce, hermano? Yo no lo conozco. Es la única vez en que Dios, en las 3 figuras de la Trinidad, vienen y dan un anuncio. Pero entonces visitó Jehová a Sara, tal como le había dicho Jehová, con Sara le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho. Y ese hijo nació y se llamó Isaac. Nosotros teníamos 7 años de matrimonio. Ya habíamos entrado en las consultas de, ¿cómo dice?, fertilidad. Porque no aparecía la promesa. No aparecía. 7 años. Estábamos jóvenes. No es el caso de Abraham, más nunca. Nosotros damos una edad reproductiva. Y entonces, Dios hizo su tarea. Nos los dijo en sueño. Y a poco tiempo fuimos a una campaña de Orson Villa en Marianao, en la Liga Evangélica. Y ahí el evangelista llamó. No dijo, ¿quién aquí no puede? No dijo eso. ¿Quién aquí no puede tener el hijo? No dijo eso. Ahí hay una mujer que no puede tener hijos. Que se ponga de pie. Y la muchachita del seminario, ¿contigo? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Conmigo? Sí, levántate. Hasta que la voz la convenció. La voz del Espíritu. Cuando el Espíritu habla, te toca el corazón. Cuando el Espíritu habla, te toca el corazón. Y la convenció. La pasó al frente. Oró por ella. Y le dijo, el año que viene por esta fecha, en el tiempo que Dios anunció, tendrás un hijo. Y así fue.
Esperanza contra esperanza. Las promesas de lo imposible. El Dios que hace lo imposible. Y no ha cambiado. No se le olvide esto. La Escritura dice que Dios es el mismo ayer, el Dios de Abraham, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. Recuerden lo que le dije al final de la última clase. Cuando nos vemos en problemas, no piensen que Dios se ha separado de nosotros, porque Dios nunca, desde el principio de la humanidad hasta el sol de hoy, Dios nunca se separa del ser humano. Es el ser humano que se separa de Dios. Y ese Dios de Abraham, que hizo con Abraham y con Sara lo imposible, es el mismo Dios que hoy adoramos y alabamos en este lugar. El Dios de lo imposible. El Dios que hace donde no hay. El Dios que en el Edén de un pedazo de tierra juntó con sus manos y hizo un humano. Ese es el Dios que nosotros creemos. Dios de lo imposible. Entonces nació Isaac en el tiempo dicho por Dios. Y a Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. No es para ellos la clase, pero ese es el origen del pueblo hebreo. Y ahí empezó la multiplicación. Esaú no quiso la bendición de su padre, la cambió por un plato de lentejas. Léanlo. Yo no doy muchos detalles para que ustedes lean. Busquen en la Biblia a partir de esos capítulos. Por ejemplo, este tema del nacimiento a partir del 21. ¿Le parece raro que Esaú cambie la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Está raro eso? Yo lo encuentro bastante raro. ¿Usted cree que eso no lo hacen la gente hoy? Rehúsan ser llamados hijos de Dios por intereses materiales. ¿Ha cambiado la historia de la humanidad? Para nada. Esaú lo vendió por un plato de lentejas. Hoy en día lo vendemos por cualquier cosa. Hoy en día las personas reniegan de Dios por cualquier situación. Pero Jacob la quiso. Sí, está muy frío. Jacob lo quiso, cogió la bendición de su papá Isaac y salió con todo lo que tenía. Ahí empieza el pueblo de Israel. Ahí se encontró con Dios en Betel, hizo un altar. Dios le dijo, entonces ahora ya no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel. Y ese es el padre, el nieto de Abraham y el precursor de la familia de Israel, porque Jacob tuvo 12 hijos y es el nombre actual de las 12 tribus de Israel. Pero esa es otra historia para otro día. Aquí el centro es Dios de las promesas, el Dios de lo imposible. Dios tiene sus promesas, a veces imposibles para la vista humana, no para él. Dios hace promesas, hizo pacto, lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob y lo ha hecho con todos los descendientes de Israel. Dios de pacto, Dios es un Dios de pacto y esas cosas se cumplen. Lo que a veces no se cumple porque nosotros no creemos. A veces preferimos el plato de lentejas. A veces preferimos el plato de lentejas.
Yo voy terminando en esta clase de hoy diciéndole a ustedes, a cualquiera que esté pasando por una situación de cualquier índole, recuerden que Dios es un Dios de pacto y que cumple sus promesas. Dios es un Dios de pacto y cumple sus promesas. Dios es un Dios de pacto y cumple sus promesas. Que el Señor les bendiga. Celoso y temeroso.